Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los que están conectados en el mundo. Buenos días, buenas tardes. Don Silvio Lario, director ejecutivo de la Cámara Hondureña e Industria de la Construcción, y su presidente, el ingeniero Gustavo Boquín, están con nosotros para abordar un tema que tomará importancia no solo porque hay mucha obra en desarrollo, sino porque la mayor parte de la ejecución presupuestaria es para finales de año. Así, sigue siendo así, ¿verdad? Sí. Bueno, y estamos en un año político y hemos visto mucha obra. ¿Cómo se está proyectando la inversión? Quiero en principio, ingeniero Boquín, entrar con el tema del Estado, porque ustedes construyen para el Estado y para lo privado, pero con lo privado no hay mucha dificultad, o enfrentan esos mismos problemas que tienen con el Estado. Bueno, Chendo, muchas gracias nuevamente por la invitación y por estar aquí con tu público. La industria de la construcción es un ecosistema. Ese ecosistema se compone de los actores de la industria de la construcción, los constructores, los proveedores, los diseñadores, pero también de los clientes. Y los clientes se dividen en la parte privada y en la parte pública. Entonces, dicho esto, todo afecta, Chendo. Mira, el año pasado nosotros logramos como industria de la construcción mantener el ritmo de construcción porque muchas empresas se endeudaron para producir, para seguir dando servicios de construcción privado, y este año ya no lo hemos podido hacer porque la tasa de política monetaria cambió, subieron las tasas de interés y eso hizo que los constructores no se endeudaran. Eso es un tema. Por otro lado, el 60% de la facturación de la industria de la construcción es vivienda. Y la vivienda ha estado parada o ha estado ralentizada porque a Banprovi no se le asignaron por parte del gobierno los fondos necesarios para poder dar financiamiento a vivienda. Cualquiera de ustedes, lo invito que se aboque a un banco, van a llegar a solicitar un crédito de vivienda y les van a decir que no tienen fondos Banprovi. Eso ya lo sabíamos y eso va a generar una gran cantidad de despidos en el segundo semestre de este año porque ya no hay más que construir. ¿Y esta recesión qué tanto golpeó a la industria de cara a este 2025? Porque en años anteriores, quizás no con el ritmo que ustedes aspiran, pero sí hubo obra, hablando de vivienda puntualmente. Es que se cumplieron las líneas de trabajo que se habían planeado. A mí mucha gente me pregunta, ¿pero por qué otros países, como El Salvador, no hay que irnos muy lento, sí está paliando su déficit de vivienda, sí está dando vivienda? Y la respuesta es sencilla, porque están cumpliendo la ley. Simplemente por eso, están cumpliendo sus leyes y sus planes de trabajo. En Honduras no estamos cumpliendo la ley de vivienda. La ley de vivienda no se ha creado su reglamento, no se ha reglamentado y no se ha creado el Ministerio de Vivienda como lo manda la ley, que ya está vigente desde hace 5 años. Entonces nosotros solitos nos estamos haciendo trampa, ponemos las leyes y no las cumplimos. Entonces en este sentido no se le dan los fondos necesarios al que debiese ser el Ministerio de Finanzas, no se le dan los fondos necesarios al administrador de estos fondos vía un contrato de administración de valores que existe en Banco Central, que es Banprovi, y por tanto lo que nos está pasando en este momento, no hay fondos Banprovi y no fueron asignados porque no se está respetando la ley. Ingeniero Boquín, ¿y qué tanto contribuiría tener un ministerio? No es más crear burocracia, pienso yo, o ustedes aclárenme, porque si la voluntad existiese, es un asunto de dinamismo. Si desde una ventana manejada con inteligencia artificial, si vamos a utilizar lo moderno, desde ahí se podría operar. Que exista, y mira qué interesante, Chendo, que exista la figura de un ministerio no quiere decir que van a subir los costos o no quiere decir que se va a crear un clientelismo político. Lo que pasa es que hay que ser eficiente, hay que crear un ministerio ágil, incorporar todas estas herramientas nuevas de inteligencia artificial, buenos procesos, Kaizen, etcétera, y hacerlo eficiente y barato. Pero
vos como Estado tenés que tener una política de Estado en materia de vivienda y el rector en todos los países del mundo de esto es un ministerio de vivienda. Desde el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, hasta el país más desarrollado en términos, vaya, normales que pudiéramos decir, tiene un ministerio de vivienda. Nosotros, que somos uno de los países más en vías de desarrollo del mundo, nos damos el lujo de no tener un ministerio de vivienda y tenerlo a nivel simplemente de una dirección, de un programa de vivienda. ¿Qué quiere decir? No hay política de vivienda y por eso el déficit habitacional cuantitativo de vivienda en Honduras se ha incrementado. ¿Cuánto es el déficit que reportan para este primer semestre ya prácticamente del 2025? Ingeniero Larios, bienvenido. Muchas gracias, siempre un honor estar acá contigo y con tu amable audiencia. La verdad es de que siempre está creciente, ¿verdad? Porque no hemos logrado cubrir ese déficit que se da año con año. Lo tenemos en términos sumados, términos cualitativos y cuantitativos, o sea, vivienda nueva y mejora de vivienda en cerca de 1.600.000 unidades, ¿verdad? Lo cual es cerca de 750.000 son para lo que es vivienda nueva. Este es un tema serio. Estábamos muy contentos cuando se inició este programa que se anunció que iba a liderar Banprovi, porque de hecho en su primer año, y de acuerdo al programa de vivienda, programa de gobierno de la presidenta Xiomara, decía de que se iban a construir 80.000 unidades en los 4 años. Solo el primer año con este programa lo logramos alcanzar una meta de 30.000 unidades. Es decir, más del 30%. Claro. O sea, era un ritmo más que fabuloso. ¿Te imaginas la generación de empleo? El mismo gobierno se saboteó. Claro. O sea, esas son de las cosas que no logramos comprender, ¿verdad? Que cuando algo está funcionando a la perfección, nosotros estábamos aplaudiendo a los 4 vientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué si arrancamos con un buen ritmo? Hablamos 2022. Bueno, es que ¿Qué pasa en el 2023 y así sucesivamente hasta llegar a este día? Vayámonos a lo que dijo el ingeniero Gustavo. Tenemos una ley que no se cumple. No tenemos el reglamento siquiera. No hay interés de que esto pudiera haber echado a andar en marcha de la manera correcta. ¿Por qué? Porque entonces queda a criterio de una persona, de un funcionario de la institución, en este caso de Secretaría de Finanzas, que le empezó a detener el proceso de asignación de recursos, la priorización de los mismos para seguir alimentando este programa de vivienda. ¿Qué pasó? No fue un mes, 2 meses. Pasamos de los 13, 14 meses, si más no me equivoco. Meses más, semanas más, semanas menos. Entonces, obviamente, si no hay continuidad en la ejecución de este tipo de proyectos, en el capital de inversión que están necesitando los desarrolladores, entonces no vamos a poder cumplir con lo que es la reducción de ese déficit que actualmente tenemos. La necesidad siempre va a estar, el crecimiento poblacional. Nuestros jóvenes cada vez se están uniendo en parejas, se están generando familias, las necesidades están al día a día, ¿verdad? Pero si eso no lo están viendo por algún criterio con poco, una decisión con poco criterio técnico, ¿verdad? Porque fue una decisión realmente que dejó mucho que desear con lo que se justificó ese periodo de no asignación de estos recursos. Bueno, cuando se asignaron prácticamente era para cubrir lo que se había hecho en estos meses, ¿verdad? Que fue, digamos, no fue mucho porque obviamente la gente está a la expectativa, está la incertidumbre de cuándo se van a asignar los mismos. Y eso que estuvimos nosotros y siendo muy insistentes, señalando la importancia del mismo. 60, sino que 65% de todo el grueso de la industria de la construcción está radicado, es generado por el sector vivienda. Y te imaginas la cantidad de empleo. ¿Por qué nuestra gente se está yendo? Porque obviamente es esa incertidumbre que se genera de cuando estás con 1 mes, 2 meses, 3 meses en espera de conseguir trabajo y esto no se da, tus deudas se están acumulando, tus gastos familiares, etcétera, y la gente decide irse. En este cuatrienio, ¿cuántas se han hecho después del boom del 2022? ¿Cuántas Bueno, fueron ahorita? el primer año se hicieron un poco menos de 30.000. Nunca hemos logrado rebasar la barrera de las 30.000 viviendas anuales producidas por la industria de la construcción en Honduras. Entonces, ahora, perdón, ingeniero Rojí, estos son viviendas, entiéndase, para tener esos conceptos claros. Lo vamos a hablar en un castizo para que lo entienda el ciudadano. Es una casa, una solución o un apartamento habitacional.
incluyen aquí los apartamentos que están en la Sí, construcción vertical, claro ¿verdad? En los que sí. edificios que son muy comunes en Tegucigalpa y San Pedro Creo Sula. que vos lo dijiste perfectamente. Son soluciones habitacionales. Nosotros construimos menos de 30.000 viviendas, de 30.000 soluciones habitacionales Y el anualmente. top de Centroamérica, porque me habló de El Salvador. ¿Cómo está El Salvador? Mire, El Salvador, el problema que tiene en este momento es que ya se acabó su inventario de vivienda. A ese nivel llegaron. Y nosotros tenemos este problema. Cuando termine el gobierno anterior, teníamos 176 proyectos de vivienda social a lo largo y ancho del país. Hoy hay menos de 45 proyectos en ejecución. ¿Por qué? Porque ese inventario ya no lo comimos. ¿Cómo es que se llama? Ya se vendieron esas unidades, ya están habitadas. Entonces estamos con una capacidad de producción menor. ¿Por qué no hay nuevos proyectos? Porque esa es otra bota que tenemos puesta sobre el cuello la industria de la construcción, que es la tramitología. Para que usted se dé una idea, para obtener un permiso de construcción de una urbanización de más de 500 unidades en Honduras, que es las que van a sacar adelante el país y van a reducir el déficit habitacional, nos tardamos 4 años en obtener un permiso de construcción. ¿Y dónde es el tabú? Porque el problema aquí de esto de la tramitología es que hay que pedirle permiso a la alcaldía, que está correcto, hay que pedirle permiso al ambiente, hay que pedir permiso a la ENE, hay que pedir permiso al responsable de los acueductos, Aeronáutica hay Civil. que pedirle, óigame, y al final aquí hay que terminarle pidiendo permiso hasta el vecino, Correcto. porque se molesta porque va a llegar una construcción a determinado sitio. Literalmente es cierto cuando usted dice que hay que pedirle permiso al vecino, porque cuando usted construye una torre de apartamentos y va a hacer un sótano, adentro de ese sótano hay que meter unos clavos gigantes, para que entienda la gente, hago la analogía, un clavo gigante que entra por abajo de la casa del vecino. El subsuelo le pertenece al Estado, entonces ese permiso lo debería de dar el vecino, pero se está llevando a que nos obligan a solicitarle permiso al vecino. Entonces, cuando el vecino no acepta que se ponga ese clavo, que en nada interfiere y perjudica la propiedad y que es propiedad del Estado, pues tenemos que buscar otras soluciones que ralentizan la construcción y la encarecen. Bueno, me dice 4 años. Hay quienes se molestan con los comparativos, pero quedémonos aquí en la región centroamericana. ¿Cuánto tarda un permiso en otro país? El Salvador, Guatemala, Nicaragua, con los conflictos que se hacen a Ortega, Costa Rica, para tener idea de cómo es el mundo hoy que tiene una competencia feroz. Mire, cuando nos ponen a nosotros, porque las comparaciones se hacen incluyendo a todos los países de la región, entonces cuando nos ponen a nosotros dentro de la bolsa, pues les rompemos el promedio, ¿verdad? Entonces el promedio está en 2.2, 2.5 años, pero si usted extrae a Honduras, ese promedio en la región cae a 18 meses. Entonces, hasta en la estadística perjudicamos nosotros como país porque tenemos un tema de tramitología demasiado engorroso y caro y ese costo se traslada al consumidor final. Entonces, mientras nosotros no apliquemos la ley de vivienda que considera procesos, procedimientos y normativa nueva que vendría a paliar ese problema de tramitología, vamos a seguir teniendo este problema. Al final, esto se llama que el país en este momento no tiene una política de Estado en materia de vivienda bien definida para poder paliar el déficit habitacional que ha crecido. Ahora, ingeniero Larios, ¿qué plantean ustedes como sector construcción para agilizar todos estos procesos? Y hablando justamente de la competencia, estar en iguales términos que el vecino, 2 años y medio, para tener un permiso con la certificación del caso, porque aquí, y eso yo lo he observado, 2 años y medio poniéndonos a nosotros. que muchas veces el permiso se otorga y arrancan, pero luego vienen las manifestaciones, las protestas, hay compromisos adquiridos, pero hay que cruzarse de brazos a ver que pase el tiempo porque una manifestación les impide seguir. Bueno, vamos también a aclarar una cosa. Lo que es el Distrito Central y San Pedro Sula son las que se vuelven muy engorrosas y tal vez algunas de las otras municipalidades semigrandes o medianas que tiene el país.
pero hay unas que son pequeñas o medianas que la gente pues no suele escuchar que se mencionen, pero estos tienen un trámite bastante acelerado en comparación a lo que se está dando. Es decir, podemos decir que un proyecto en El Paraíso, en Ocotepeque, en Juticalpa, es mucho más ágil su desarrollo que pensar en uno de Tegucigalpa, de San Pedro, La Ceiba. Hablando en términos de permisos de construcción, sí, y de hecho... Siempre y cuando no exceda las 500 unidades, porque si excede las 500 unidades, obligatoriamente tiene que venir a Tegucigalpa para ser aprobado. Aunque la vayan a construir en La Mosquitia. Y ahí es donde la mula votó a Genaro, porque en la Secretaría de Medio Ambiente, pues lastimosamente, allá los trámites no se mueven como debería de moverse, pues ya... O se mueven cuando los quieren mover, que ese es otro elemento que ya lo hemos platicado en anteriores comparecencias. Y hay un fenómeno bien interesante en este momento. Yo le apuesto que si ahorita usted va a la Secretaría de Medio Ambiente y dice, ok, dame el listado de todos los proyectos de vivienda que están parados. ¿Cuántos hay? Muy pocos. ¿Por qué? Porque los constructores, y es algo que nos han expresado nuestros afiliados, ya no están solicitando permisos de construcción. Están esperando que cambie la gestión que está en este momento. O sea, ya ver proyectos, observar obra en los próximos 6 meses a nivel de vivienda, vamos a aclarar, va a ser difícil. Vas a ver los que están en movimiento o cuya gestión empezó y que está coincidiendo en este momento, porque la gente igual, por el costo financiero y otros gastos que se les pueden venir, prefieren darle continuidad que esperar, ¿verdad? Pero estos son muy contaditos, ¿verdad? Pero cuando regresando a lo que tú te estabas diciendo en relación al tiempo que tenemos que esperar, oiga, no tenemos que estar inventando el agua caliente si en otros países está funcionando. Como Cámara nos hemos reunido cualquier cantidad de veces con los técnicos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ellos coinciden, ¿verdad?, que todos los procesos son muy engorrosos. De hecho, cuando nosotros pusimos cada uno de los procesos desplegados en una sola página, o sea, era prácticamente como unir 4 mantas de una cama king size, ¿verdad? Así, impresionante, pero era un laberinto sumamente horrible que tú dices, bueno, vale la pena reducir todo esto. ¿Por qué? Había una redundancia en cantidad de procesos, en cantidad de solicitud de documentación que te piden, que tú dices, esto es obvio que tiene que mejorar. Bueno, se hizo la propuesta, los técnicos de la alcaldía de igual manera, pues ahí tenemos excelentes ingenieros, excelentes arquitectos que coinciden con nuestro criterio de agilizar las cosas. Entre más proyectos hayan, se mejoran el tema de la captación de recursos para la municipalidad en base a permisos, en base al tema de catastrales, etcétera, el dinamismo económico que pueda haber, pero esto no es entendido por algunos que podríamos llamar corporaciones municipales que a la hora de tomar decisiones para poder agilizar estos procesos no lo hacen. Ya nosotros hemos estado inclusive, solicitamos que nos inviten a las sesiones de corporación cuando estos se van a discutir para poder apoyar o poder aclarar ciertas situaciones, ¿verdad? Y hacerles hincapié en la importancia que consiste en que se dinamice la actividad económica por la construcción de estos proyectos de vivienda. Muy bien, voy a hacer una pausa y cuando regrese le doy la palabra aquí al ingeniero Gustavo Boquín, que me la solicita para seguir hablando de estos proyectos que para muchos se iban a volver con mucha agilidad los mismos en este último periodo del actual gobierno, pero estamos viendo otra realidad según los especialistas. Ya regresamos. Continuamos al banquillo. Ingeniero Gustavo Boquín, tiene la palabra. Sí, Chendo, mira, yo sí quiero reconocer aquí que han habido esfuerzos por parte del gobierno central en tratar de reducir la tramitología. La presidenta de la República el año pasado le ordenó a don Marcio Sierra que formara un comité interinstitucional de facilitación de trámites administrativos. Casi es un trabalengua el nombre, pero se formó y no han podido... Pero espera. Se reúne y nos han invitado y hemos participado y vemos la buena voluntad de algunas instituciones de gobierno y algunos ministerios de estar ahí presentes y de formalizar esos procesos y reducirlos, pero también vemos la displicencia de otros ministerios que ni siquiera asisten a las reuniones. La orden, según lo que me planteó don Marcio Sierra y el doctor Araque,
fue que las cabezas de estos ministerios estuvieran presentes ahí, o si no, sus representantes con firma Por ejemplo, delegada. ¿en qué Secretaría de Estado, Dirección o Gerencia ustedes no ven esa agilidad y reclaman hay que estar presente? Porque esto, si nos quedamos de brazos cruzados, el tiempo se fue. Mi ambiente. Y el tiempo es oro. Mi ambiente. Mi ambiente es el talón de Aquiles de todo ese proyecto que ordenó la Presidenta de la República. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y esto ya termina, perdón, ingeniero Bojín, ingeniero Lario, siendo casi común en el país escucharlo de gente curtida en los años a nivel de la política, de la finanza, del mundo empresarial. ¿Quiere enredar usted o alargar algo? Nombre comisiones. Nombre comisiones. Sí. Aquí el tema principal, Chendo, volviendo a esto, es que nosotros necesitamos que se agilice el tema de medio ambiente. Por eso la posición de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción en la nueva ley, el nuevo borrador de ley que se ha propuesto al Congreso Nacional para agilizar el trámite ambiental, lo vemos con muy buenos ojos. Sabemos que hay una coalición de protección al medio ambiente que está en contra, pero yo diría que nos deberíamos de sentar a platicar y llegar a acuerdos, porque no tienen ustedes idea la cantidad de inversión paralizada en Honduras por temas de licenciamiento ambiental. Es ¿Cuántas increíble. obras tienen prácticamente pendientes de? Mire, no le puedo dar el dato, no le puedo Pero por dar lo menos las grandes obras que sí son visibles. no le puedo dar el dato de obras exactas, pero le puedo dar el dato de inversión. En este momento, el COEP estima que tenemos $2.000 millones de inversión que no puede arrancar por licenciamiento ambiental. Burocracia. Burocracia. Entonces, y ahí va adentro, cuando usted invierte estos volúmenes gigantescos, por lo general va implícito la construcción de una fábrica, la construcción de una gasolinera, la construcción de una infraestructura privada que va a dar un servicio y va a dar un beneficio a la población. Y bueno, y aquí hay otro elemento que tiene que ver ya estrictamente con inversión pura. Usted me hablaba de $2.000 millones. Lo planteamos en la Empira, son 52.000 y más millones de lempiras. Gran parte de la inversión de ustedes, materia prima, trámites incluso, es en dólares. Y esto al final nos va a generar una repercusión en el consumidor final porque el costo se traslada. ¿Cómo está afectando también a la industria, ingeniero Larios, ingeniero Bojín, esta caída en el valor adquisitivo de nuestra moneda nacional? Que ese es otro escenario que también suma las dificultades. Te lo voy a poner así, Chendo. Estuvimos hace poco en una asamblea de una institución financiera que se dedica a lo que son garantías recíprocas. Ellos estaban desplegando la información en relación a cómo estaba la siniestralidad de ese producto financiero que ellos han estado colocando, que usualmente se movía en términos muy razonables. Pero a nomás se puso ese término de cambiar la política monetaria y que el dólar se empezó a disparar, esto disparó a su vez en un casi 8% el grado de siniestralidad de los préstamos que ya tenían otorgados, obviamente, era el préstamo que tenía aplicada la garantía con esta institución. Es interesante saber eso, ¿verdad?, de cómo empezó a afectar, obviamente también dentro de muchos de los productos e insumos que nosotros consumimos como industria de la construcción, lastimosamente no son producidos acá. Y si son producidos acá, muchos de los insumos tienen que ser traídos del extranjero. ¿Cómo se pagan? Puro dolarito. Y esos dólares cada vez están, pues, bueno, obviamente con la escasez que hubo, esa gran demanda también generó un retraso. Esos retrasos también... ¿Y eso se corrigió, ingeniero? ¿Ya hay mayor accesibilidad al recurso estadounidense? Entiendo que sí, porque pues la misma banca pues lo han manifestado empresarios, ¿verdad?, de que ya en los últimos meses se ha medio corregido, que está razonablemente mejor, ¿verdad?, en comparación como estuvo antes. Pero el tema es de lo estamos comprando más caro. Y obviamente este tiene un impacto en todo lo que es la economía y en lo que es la canasta básica también. O sea, los economistas más connotados del país, y nacionales y extranjeros también, ¿verdad?, mencionan de cómo está afectando el costo de la vida. Y de igual manera, digamos, dentro de lo que corresponde a nuestros colaboradores, o sea, la mano de obra, también exigen mayor paga porque su costo
de vida obviamente se está disparando y están exigiendo. Todo esto va generando una gran bola de nieve que al final impacta en el precio final, o sea, al consumidor, el que va a aceptar este tipo de productos. Cuando gente podía, digamos, ser apta o tenía la posibilidad de adquirir una vivienda porque sus rangos de ingresos lo permitían, ahora con todo este tipo de ajustes que se realiza, lastimosamente varios de ellos quedan fuera. En cuánto ha disparado el costo, si vemos 2023 y parte del 2024, cuando se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que trae muchas implicaciones, tasa de política monetaria revisada, el tema del poder adquisitivo del Empira, que forma parte de todos estos cambios que de una u otra forma nos han tocado. Bueno, nosotros como Cámara de la Construcción generamos indicadores económicos interesantes. Platicamos mucho con el Banco Central, con el INE, y de igual manera nosotros tenemos ese índice de vivienda, índice inflacionario de vivienda, que ya son varias décadas que tenemos de estarle dando registro. Es en base a una canasta de insumos materiales básicos, y esto de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ha estado disparando en cerca de un 2.2, 2.5 el porcentaje dentro de lo que es el índice inflacionario del mismo. Mensual. Mensual, correcto. Y esto aumentando, ¿verdad? Porque el dólar está aumentando. Pues anunciaron de que ayer o hoy llegamos a los 26 lempiras y que no, ya pasamos, estamos a 26.05. Y que posiblemente vamos a terminar en 27 lempiras por dólar. Entonces esto va a tener su impacto dentro de lo que es todo este tipo de economía. Obvio, son pérdidas de oportunidades que vamos a tener en generación de empleos, en generación de riqueza y bienestar para la población. Y aquí un dato para aterrizarlo a las personas. En el 2023 ustedes podían adquirir una vivienda social, no en Tegucigalpa, porque Tegucigalpa es un caso especial, no adentro del área metropolitana de San Pedro Sula, pero sí dentro del Gran San Pedro Sula, que yo lo llamo Villanueva, Choloma, La Lima, todo ese Gran San Pedro Sula. En la zona periférica ustedes podían encontrar una vivienda por 850.000 lempiras en el 2023. Y una solución habitacional acorde a una familia de 2, 3 miembros. Correcto. Entonces ustedes en el 2023 podían por 850.000 lempiras adquirir una vivienda de interés social. En el 2024 esa misma vivienda le costaba 950.000 lempiras. Hoy esa misma vivienda le cuesta 1.150.000 lempiras. Entonces ahí puede ver el disparo que hubo en el valor de la vivienda social en estos lugares. Ahora, en Tegucigalpa, una vivienda de interés social. Esa vivienda que usted me habla de la zona que no es la metropolitana del Valle de Sula, ¿cuánto cuesta? Aquí en Tegus. Aquí en Tegucigalpa, 1.450.000, 1.500.000 lempiras. Estamos hablando de una diferencia de más de medio millón de lempiras. Por eso yo los invito a que cualquiera de ustedes vaya y busque un proyecto de interés social. No lo va a encontrar, porque actualmente el techo de financiamiento de la vivienda social es 1.350.000 lempiras. Y la vivienda cuesta 1.500.000, pues no hay proyectos de interés social en Honduras, no, en Tegucigalpa. Por eso ustedes van y buscan en las inmediaciones de Tegucigalpa y van a encontrar proyectos de 2 millones de lempiras. La casa más barata en este momento en Tegucigalpa parte de los 2 millones de lempiras. Ahora, aquí hay otro elemento y es cómo está afectando también este movimiento a la industria en cuanto a la generación de empleo. Porque al no tener el proyecto activo como tal, y aquí vamos a involucrar no solamente el tema de vivienda, están las grandes empresas en la construcción de proyectos carreteros, que si no está la disponibilidad, el número de empleos baja. Correcto. Mire, ahí hay un fenómeno bien especial. En este momento, la industria de la construcción ha bajado la cantidad de gente la industria de la construcción hondureña ha bajado el nivel de generación de empleo, pero usted no lo ve reflejado en las calles con un desempleo. Es más, yo los invito a que cualquiera de ustedes trate de buscar un albañil que le vaya a hacer una reparación menor a su vivienda y no lo va a encontrar. ¿Pero por qué? Porque este personal calificado se está yendo a la hermana República del Salvador, que ahí sí están construyendo en forma organizada vivienda masiva, y se están yendo al sur de México.
México, en el sur de México, están haciendo 5 megaproyectos gigantescos. Están haciendo 2 ferrocarriles, aeropuertos, una refinería, etcétera, una zona industrial. Entonces usted ve muchos hondureños trabajando en el sur de México, muchos hondureños trabajando en El Salvador, ganando en dólares. Y en México les pagan en dólares también. O es peso mexicano, pero es una moneda sólida. Sólida frente a la nuestra. Correcto, la convierten inmediatamente. Ellos no tienen problema de convertibilidad y mandan la remesa. Y el costo de la vida es mucho más bajo allá, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo se van? Bien. No, me refiero a si se van con bajo legalidad o es la ilegalidad, que ese es el otro gran problema que ahora mismo enfrentamos. Ya nuestra gente... y que ustedes me dicen que ustedes lo resienten, pero también el ciudadano común que requiere de un albañil, un ebanista, por asuntos de arreglo de su vivienda, un carpintero, es un dolor de cabeza encontrarlo, y si lo haya, porque siempre se encuentran, cobran caro. Correcto, porque a menor oferta, pues mayor es el costo. Chendo, mira, en México hay una política de puertas abiertas. Esta gente entra, le tramitan su permiso de trabajo provisional. Sí, son empresas sólidas. Son empresas grandes y no tienen ningún problema. En El Salvador tenemos libre locomoción como ciudadanos centroamericanos del CA4. Entonces, por eso nuestra gente está con esa facilidad. Ya no migran a Estados Unidos, muy pocos migran a España. Entonces, la concentración se está dando en El Salvador y se está dando... Fin de semana libre vienen a su pueblo. A su pueblo a ver a su gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Honduras está invirtiendo, la industria de la construcción está invirtiendo en capacitar personal, y ese personal, una vez capacitado, se nos está yendo afuera. Si manda dólares, si manda remesas, eso es un beneficio para el país, pero no se genera ese movimiento adentro de la economía de la nación. ¿Cuánto gana un albañil ya con la certificación que ustedes como Cámara de la Construcción pueden decir, este es un trabajador con este y este expertise que no falla Mira, y que se va a El Salvador? Hágame ese comparativo. Ok, un albañil un albañil completo en Honduras en este momento le está ganando entre 800 y 1000 lempiras, dependiendo de la zona geográfica donde esté. Diarios. Y un ayudante calificado, esta persona está ganando entre 450 y 600 lempiras, dependiendo... Es decir, mínimo un albañil con un ayudante para ir a resolver un problema de hogar que es muy común, sobre todo los fines de semana, son 1500 lempiras. 1500 lempiras, correcto. Excepto Roatán, que ya son otros costos, que ahí históricamente son mucho más altos. Sí, me decías. Sí, no, que también, ¿verdad? Que esto no se toma como una referencia o como decir esto es lo que es, porque también depende de la calidad o la experiencia del albañil. Ahora va a venir alguien que es media cuchara y que va a querer cobrar como un albañil experto. Sí, el trabajo. Y después va a decir la Cámara de la Constitución dice, ¿verdad? Sí, no, el asunto es de lo que va a hacer, porque aquí también hay muchos que se venden como buenos fontaneros y lo que van a hacer son unas trastadas, unas conexiones pésimas que después quedan llamando a los expertos para que resuelvan. Ahora, vamos a El Salvador. ¿Cuánto gana un albañil experto con su ayudante? Ese, digamos, el albañil 1 o el albañil A. Casi andamos similares, porque el salario mínimo en El Salvador es menor que en Honduras. Casi andamos similares, pero ¿qué es lo que los motiva a ir? Seguridad. Que hay trabajo constante. Seguridad también, que es otro punto que El Salvador lo vende y es una maravilla. Así es. Usted ya recibe su plata y la guarda en su bolsillo, va a comprar y no hay problema. Aquí recibe su plata y en el camino a casa puede llegar con el bolsillo vacío. Así es. Entonces, muy bien. Eso es lo que está haciendo que toda la industria de la construcción, todo su personal esté migrando. Vamos a la pausa. El ingeniero Gustavo Boquín y Silvio Larios con nosotros al banquillo. Seguimos aquí en el banquillo. Año político, obras en desarrollo, carreteras. ¿Se está trabajando como se planificó o la aceleración que se puede ver en algunas obras tiene que ver con la solicitud del voto? ¿Cómo registra la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción puntualmente esto, ingeniero Boquín? Bueno, aquí hay un tema que ya hemos hablado varias veces, Chendo, y yo lo repito
cada vez más. La Cámara de la Construcción, en sí, la industria de la construcción, es la tarjeta de crédito del gobierno. Entonces, nosotros ahorita... Hagan y después pagamos. Exactamente, hagan, inauguramos y después pagamos. Eso se está ¿Cuánto dando. les deben? Mire, en números generales siempre nos adeudan más de 2.000 millones de lempiras. Voy a poner el caso específico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Nos llegó a deber hace mes y medio, 45 días, 1.200 millones de lempiras más o menos a todos sus proveedores. Hizo un par de pagos. Por eso ustedes vieron que los puentes se volvieron a tener movimiento. Y esto es bueno para la ciudad. Correcto, lo que está enfrente del Hotel Clarión empezó a construirse, el que está por el Batallón también empezó a construirse otra vez, pero ya pasaron 45 días y hay que meter una nueva estimación. O sea, ya nos vuelven a deber los 1.200 millones, porque no nos pagan completo, nos dan poquitos porque tienen un problema particular en sus finanzas. ¿Por qué? Yo insisto y se lo he dicho al alcalde, por una mala gestión financiera, una mala planificación financiera. Le he insistido que nos sentemos, nos reunamos para ver cómo podemos aportar, cómo podemos ayudarlo a resolver esto. No, el alcalde todavía no nos ha concedido una reunión para esto, estamos en espera de hacerlo y deseamos que su gobierno tenga éxito. El éxito del gobierno de esta ciudad es el éxito de todos nosotros los que vivimos en ella. Entonces, eso es la alcaldía, que es la mayor. Después tenemos CIT. CIT tiene proyectos a lo largo y ancho del país, desde hospitales hasta carreteras. Todos ustedes los van a ver funcionando en distintas velocidades. Y aquí quiero aclarar algo. CIT es con el mejor ministerio que trabajamos más de cerca en la industria de la construcción, en la Cámara hondureña. Hemos tenido las puertas abiertas y hemos avanzado bastante. Entonces, en cuanto a carga de proyectos, en cuanto a ejecución de proyectos, todo eso está bien mapeado. ¿Dónde es el problema? La falta de pago nuevamente. ¿Por qué? Porque finanzas, y específicamente aquí esto es responsabilidad de finanzas, no cargan la cuota mensual necesaria al sistema. ¿Y cuál es el Así. argumento? Si está la documentación, si la obra va en marcha. A mí me gusta, el argumento de CIT hacia nosotros, y que nosotros lo sabemos, es no hay carga presupuestal por parte de finanzas, no les puedo pagar. Eso es el argumento por parte de CIT y lo entendemos. Ahora, el argumento de CEFIN nos gustaría conocerlo, pero los dos últimos ministros de finanzas se han caracterizado por nunca reunirse con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Silencio total. Silencio total. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones, tanto pública como por vía notas, reuniones, y ellos se han llamado al silencio. Entonces, nuevamente, abusando de voz, Chendo, le hago un llamado al ministro de Finanzas que nos concede una cita para poder sentarnos, planear y ver qué realmente se va a poder ejecutar este año. Porque nuestro miedo es que por ser un año político se empiecen a dar proyectos a lo loco, se dé el anticipo y dentro de 2 meses que se acabó el anticipo, los proyectos se queden parados. ¿Y a quién le dan esos proyectos? Consulto, ¿a empresas que ustedes certifican o se están dando a empresas que no tienen la garantía, no tienen la expertise necesaria para desarrollar una obra en su totalidad? Ok, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción no certifica empresas. Las empresas se afilian voluntariamente a nosotros. Lo que sí manda la Ley de Contratación del Estado en su artículo 25 es que los contratos que se realicen con el Estado de Honduras sean registrados en la Cámara. Dicho eso, hay un proceso de precalificación de estas empresas constructoras que lo hace el ente ejecutor. O sea, CIT hace su proceso de precalificación, FIS hace su proceso de precalificación y así todas las demás instituciones. Entonces, nosotros presumimos que estos procesos de calificación cumplen con todas las garantías necesarias para poder darle la luz verde a estas empresas que participen. Una vez que estas empresas participan y se ganan el proyecto en licitaciones públicas o en licitaciones privadas o en concursos, pues estas empresas tienen que presentar sus garantías de sostenimiento de oferta, su garantía de anticipo, su garantía de cumplimiento de contrato y su garantía al final de calidad. Entonces es un proceso completo. A esto hay que sumar que debemos como sociedad, como industria de la construcción y como gobierno
ya hacer una revisión profunda de la ley de contratación del Estado y modernizarla, porque la ley de contratación del Estado ya tiene demasiados valles, demasiados áreas grises y áreas oscuras que permiten malos procesos que perjudican al pueblo hondureño, pagando muchas veces más por una obra o pagando menos por una obra, pero con mucho menos calidad. Bueno, sí. Ya se hizo, digamos, una ronda de sesiones en el cual contribuimos como Cámara en relación a las sugerencias que tenemos a la misma ley. El proyecto ya fue llevado también al Congreso Nacional, está una comisión de dictamen, pero eso ya han pasado pues, prácticamente 2 años y no escuchamos nada al respecto. Entonces, y en las circunstancias que pase el Congreso que no y en años políticos, este año difícilmente se va a tener una respuesta clara a la propuesta. Así como está el tema de que iban a hacer una reforma a la ley de vivienda con la actualización de la ley de contratación del Estado, lastimosamente creemos que este año no va a suceder nada. Bueno, si vamos a unos elementos relacionados con la industria que queremos compartir, producción, aquí, si se consideran cuentas satélites, su contribución fácilmente sube en el sector de la construcción del 15 al 16%. ¿Cómo están aportando para mejorar, para volvernos competitivos? Te lo explico. Nosotros tenemos una relación muy cercana con el Banco Central. De hecho, nos compartimos información y nosotros tenemos un estimado que directamente la industria de la construcción produce, genera entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto, dependiendo qué tan eficientes hayan sido las inversiones en ese año. Dicho eso, nosotros siempre pasamos peleando con el Banco Central, peleando en el buen sentido de la palabra, discutiendo con ellos, que nosotros realmente afectamos entre el 15 y el 16% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque cuando ellos evalúan las cuentas, en industria cargan la parte de cemento, pero si nosotros no construimos, no se ocupa cemento. Si nosotros no construimos, no se ocupa varilla. Si nosotros no construimos, no se ocupa lámina. Si nosotros no construimos, no se ocupa arena y grava. Pero la arena y grava, ese aporte al PIB, está cargado en minería, no está cargado a la industria de la construcción. Entonces, sí tenemos esa discusión con ellos, por eso se han creado lo que se llaman cuentas satélites, que son estos casos específicos que acabo de definir, y si ustedes ven, la industria de la construcción aporta entre el 15 y el 16% del Producto Interno Bruto y somos el segundo generador de empleo en el país. Ahora, perdón, sí. ¿Cuánto es ya en metálico, en dólares? En números reales para que el ciudadano lo entienda. De acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿verdad? La información que se tiene del Banco Central son cerca de los 36.000 millones de dólares. ¿Verdad? El 3 y 4% llega a cerca de los 1.600 millones de dólares. Pero el 16%. Pero el 16% estamos en 5.750 millones de dólares. ¿Te imaginas toda la actividad? Son la segunda generadora de aporte. De aporte, de actividad, de contratación de empleo. ¿Y cuánto puede llegarse a tener si tenemos una ejecución presupuestaria efectiva? Porque aquí ustedes me hablaban de las cargas que se deben hacer para ir saldando las deudas, pero encontramos que en el presupuesto nos dicen inversión pública de una Secretaría del Estado 20%, pero cuando vamos a revisarla no se ejecuta. Me gustaría que adelantaran unas filminas del acuerdo a lo que les enviamos al material. Más adelante. ¿Vamos a otra? Esa. Ok. 1% del Producto Interno Bruto en inversión en infraestructura. Si vos en este momento agarrás el 1% del Producto Interno Bruto, el gobierno agarrara el 1% del Producto Interno Bruto y lo invirtiera en agua potable ese año, reduciría la pobreza en casi un 2%. Imagínate qué impresionante. Si yo agarro el 1% del Producto Interno Bruto del país y lo invierto en agua potable, llámese saneamiento, llámese agua potable, llámese pozos, llámese plantas de tratamiento, yo reduzco directamente la pobreza ese año en un 2%, 1.98. Si yo agarro ese 1%, otro 1%, ese pedacito, y lo invierto en transporte, llámese carreteras, puertos, aeropuertos,
reduzco la pobreza en un 33%. Si yo agarro otro 1% y lo invierto en energía, presas, hidroeléctricas, generación de gas, lo que se les ocurra, las construyo, yo reduzco en un 1.1% la pobreza. Quiere decir que si nosotros anualmente invirtiéramos el 3% del Producto Interno Bruto de este país, nosotros reduciríamos casi un 5% anualmente la pobreza. Y estamos hablando de promedios que un 1%, visto la inversión total, son 360 millones de 360 millones dólares. de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 9.000 millones de lempiras en promedio. Chendo, aquí el tema es ser constantes. Es como cuando vos ahorrás, y esto lo van a entender muchas familias hondureñas. Muchas familias dicen, voy a empezar a ahorrar, toman la decisión de ahorrar y empiezan a guardar 100 lempiras en una caja y regresan al año y se encontraron 1.200 lempiras. Para una familia de escasos recursos es un montón de dinero en ese momento. Esto es lo mismo que nosotros decimos. Si nosotros dedicáramos el 3% del Producto Interno Bruto, en 10 años reduciríamos el 50% de la pobreza en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice CEPAL? Para que un país en vías de desarrollo se desarrolle, tiene que invertir entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto para salir de la pobreza extrema en 10 años. Panamá empezó a crecer cuando empezaron a invertir arriba del 7% en relación a su Producto Interno Bruto. Muy bien, hacemos una pausa. El ingeniero Gustavo Boquín y Silvio Larios con nosotros al banquillo. Seguimos al banquillo. ¿Cómo vamos a cerrar el año? El tener actividad política, ¿qué dificultades les puede generar como industria por la presión? Ustedes tienen mucha obra con alcaldes, se busca la reelección, el propio Estado para tratar de generar en la ciudadanía un ambiente de que sí se ha hecho, pero ¿cómo se hace? Porque en algunas ocasiones por correr dejamos cosas malas. Aquí se están construyendo muchos proyectos. Esa carretera del Paraíso, que siempre la pongo en discusión porque es mi pueblo, va muy bien, va lenta, pero es una gran obra. Debemos reconocer que es una obra maravillosa, es concreto hidráulico y sí lo merece la zona oriental del país, pero si no se termina en los próximos 8 meses, no vayan a correr y dejar una obra que tendrá partes buenas y partes malas. ¿Cómo están proyectando, ingeniero Boquín? Bueno, antes que nada yo le quiero aclarar a toda la población que cuando el gobierno contrata empresas serias, empresas que son miembros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y que tienen una trayectoria, pueden tener la garantía de que si un proyecto es construido y presenta alguna falla, ese proyecto va a ser reparado y va a ser bien construido. Y en caso de que no se haga, en un caso extremo, hay una garantía bancaria que responde por la calidad, que se entregó al Estado. ¿Y les han rematado algunas? Algunas se han hecho. Ahora mismo en este gobierno. En este gobierno se han hecho algunas de proyectos que quedaron complicados. Hay empresas grandes que se les ha cobrado su garantía de calidad. Por ejemplo, en la zona sur hubo una carretera que falló por un mal asfalto. El componente venía fallado de fábrica. Esa carretera falló y esa compañía se le cobró la garantía y lo hizo la Secretaría del CID y se pagaron todos los daños y se volvió a arreglar la falla que se dio. Entonces, cuando usted trabaja con empresas serias, va a tener ese beneficio de que también está comprando calidad en ese asunto. Ahora, en lo que me preguntabas de cómo esperamos que cierre el año, esto ha sido un tema de debate y grandes tertulias adentro de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Pero lo que te puedo decir es que tenemos gran incertidumbre, mucha incertidumbre, porque en el 2023, a finales del 2023, teníamos grandes expectativas sobre el sector vivienda. Pensábamos que en el 24 íbamos a sobrepasar esa barrera de las 30.000, se hablaba de producir 45.000 viviendas, eso iba a empujar el crecimiento de la industria de la construcción un 30%, estábamos preocupados de cómo conseguir más personal, importación de maquinaria y todo fue un fiasco. O sea, fue
el mismo gobierno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, se autosaboteó y una gran oportunidad. La presidenta de la República hubiera pasado a la historia como la presidenta que revolucionó la vivienda en Honduras y perdieron esa oportunidad histórica por una muy mala gestión por parte del Ministerio de Finanzas en esa ocasión. Dicho esto, y viendo lo que ha sucedido en el 2024 y lo que llevamos del 2025, no creemos que el Ministerio de Finanzas tenga la capacidad para soportar el ritmo de exigencia de, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Entonces creemos que vamos a estar igual, vamos a ser muy precavidos esta vez todas las empresas que están en la Cámara afiliada, vamos a seguir licitando, vamos a seguir buscando los trabajos, pero ya no vamos a financiar los proyectos. Es decir, debemos tener una claridad a futuro que habrá proyectos que no se van a concluir en los próximos 8 meses, ingeniero Lario. Precisamente ese es uno de los componentes que preocupan a nuestros empresarios de la construcción y creo que también a las diferentes comunidades, porque tradicionalmente, y más que estamos entrando ahorita pues a la segunda mitad del año, estamos próximos a eso, que es cuando se viene el mal tiempo. ¿Verdad? Entonces también va sí, en invierno siempre hay problemas. Correcto, y esperemos, ¿verdad?, que Dios sea, en este caso, pues benevolente con nuestro pueblo hondureño y no se vengan tormentas destructivas a nuestro país. Ocupamos el agua, pero no de una manera así intensa y destructiva, que es lo que genera mucho daño. Y precisamente también ahí es donde se vienen a destinar grandes recursos, se hacen contrataciones así prácticamente directas, no convienen, son muy caras y obvio todo esto sumado a la ejecución de esos proyectos que bien tú lo has dicho, a la carrera que se realizan, solo dan el anticipo, empiezan las actividades, se puede terminar el proyecto, no es mucho lo que se tiene, ¿verdad?, de tiempo para poder hacer las cosas de la manera más deseable posible, más eficiente. Entonces esto genera una situación incómoda en realidad en lo que es el desempeño de nuestra industria. No debería de ser así, porque si el año tiene 12 meses, deberíamos de estar ejecutando de manera continua los 12 meses y no así de que todo lo estamos enfocando, concentrando tradicionalmente en los últimos 6 meses y más ahora que va a ser año político, se nos va a hacer un solo mejunje, una situación bastante complicada con ese tema de contrataciones y en especial, ¿verdad?, que si venimos arrastrando una deuda con todas las condiciones ideales que hemos tenido y le vamos a sumar todo este relajo que se va a venir ahorita, entonces el tema de los pagos van a estar bastante complicados. Y ojo, aquí un elemento, el que tiene que ver con el traslado de fondos o las transferencias para emergencias, porque hay recursos que ya están destinados para una obra puntual, pero la historia aquí nos dice, en esta emergencia, en esta partida encontramos recursos que de pronto pueden ser fondos para la ejecución de un proyecto que esperen. Lo dejan a medio palo por atender otra emergencia. Creo que deben generar una estructura bien montada, planificación para que no queden obras incompletas y después el dolor de cabeza de que si las continuamos o no en otra administración. Y yo aquí, Chendo, quiero pues nuevamente abusar de tu programa para hacer el llamado a este punto. Yo sí quiero dejar bien claro, como industria de la construcción, que espero que el Ministerio de Finanzas tome cartas en el asunto y haga bien su trabajo de ahora en adelante. Porque si ellos empiezan en una locura de contratación y entregan anticipos y no tienen la programación constante de pagos, lo que va a pasar es que cerca de las elecciones ustedes van a tener un montón de proyectos parados y la industria de la construcción no va a avalar el que digan que es un sabotaje político para perjudicar al partido de gobierno o que se le dé un tinte político a esta situación. Entonces, si ellos no se ordenan y no mantienen los pagos constantes en el segundo semestre de este año, lo más seguro es que van a tener una millonada de proyectos paralizados a lo largo y ancho del país. Eso por un lado. Y el segundo punto que te quiero comentar es que la próxima semana se va a llevar a cabo en San Pedro Sula la Expo Construcción 2025 junto con la reunión de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Vienen todos los presidentes de las cámaras de construcción de Latinoamérica a San Pedro Sula, los vamos a tener ahí
Va a ser un evento en que se van a hablar de temas de país, temas de nación a nivel iberoamericano. Van a ser huéspedes en San Pedro Sula y por este medio estoy invitando a los 3 candidatos presidenciales para que nos acompañen el próximo miércoles en San Pedro Sula en horas de la tarde para un cóctel de bienvenida a esta gente y la inauguración de la Expo Construye. Creo que sería muy prudente por parte de ellos mandar un mensaje a la industria de la construcción, a su segundo generador de empleo del país, mandar un mensaje de tranquilidad, que va a haber una continuidad y que podemos seguir confiando en el país y que podemos seguir confiando en nuestro gobierno, sea el partido que sea el que vaya a quedar. Entonces sí, les hago esta invitación y también un comercial, Chendo, pues a toda la población de San Pedro Sula y del país que nos visiten a partir del próximo jueves. En San Pedro Sula va a ser la Expo Construcción, es el evento más grande e importante de la industria de la construcción en Honduras. Nos hemos posicionado muy bien en Centroamérica, van a haber charlas técnicas internacionales, expositores internacionales y van a ver todos los juguetes que tenemos en la industria de la construcción. Silvio Larios y el ingeniero Gustavo Boquín con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.